Ok, bueno, vamos a empezar con la clase de sodio y potasio. Primero, este, necesito que me digan dudas específicas que tienen sobre sodio y de potasio. Pues, por ejemplo, aquí donde estoy rotando, he visto que la mayoría de los pacientes pues, tienen alteraciones, ¿no? Hipernatrémicas o hiponatrémicas, o hiposódicas o hipersódicas, ¿no? Y pues primero hay que ver lo de la corrección de sodio, luego de ahí la osmolaridad, ¿no? Para poder clasificarlas. Ok, ¿alguna duda más en específico? ¿Alguien? Sí, Y pues, la del sodio, más o menos cómo identificar si es trastorno agudo y crónico y cómo clasificar las hiponatremias, porque he visto que hay varias clasificaciones, si es aguda, si es crónica en relación a la osmolaridad. O sea, eso sí como que, más bien, cómo reportarlo, ¿no? Para cuando... Ok. Michelle, ¿alguna duda que necesites resolver? Bueno, vamos a empezar. Entonces, a ver, no se puso clasificación. Ok. Em, el sodio es el principal catión que vamos a tener en el plasma. A ver, esperen, ¿qué puso? Ujú. Bueno, em, empecemos. Los niveles normales de sodio van de 135 a 145 mil equivalentes por litro. O lo que es lo mismo, milimolar, en este caso. Abajo de esto, hiponatremia. Arriba de esto, hipernatremia. Luego vamos dándole los grados de 1, 2 y 3 cada 5 adicionales, es decir, arriba de 150, arriba de 155, arriba de 160. Y también para la hiponatremia, los grados 1, 2 y 3, que tienen sus respectivos nombres, ahorita los vamos a decir, 130, 125 y menos de 125. A ver, Michelle, vuelve a entrar. Este, o checa tu pantalla. Bueno, ok. Am, a estas le solemos decir leve, moderada, severa. Igual, leve, moderada, severa. em, y en especial cuando es aguda, le dicen severa a la hiponatremia 3. Pero cuando es crónica, a la hiponatremia 3 le dicen profunda. No le veo demasiada utilidad en haberle cambiado la palabra, pero bueno. Em, la hiponatremia, hipernatremia, vamos a decirles aguda o crónica con un margen de 48 horas. Si nos consta que el cambio ha pasado en menos de 48 horas, le vamos a decir aguda. Si nos constara, si no nos consta eso, o simplemente no sabemos cuánto, vamos a asumir eh, que tiene más de 48 horas y le vamos a decir crónica. Sí, está medio curiosito que
le decimos aguda y crónica en algo que es cuestión de horas, cuando clásicamente lo agudo es lo que dura menos de 15 días y lo crónico es lo que dura más de 15 días, en general en toda medicina. Pero bueno, aquí específicamente en esto es que dure 2 días con ese problema, eh, ¿es agudo o es crónico? Es el límite de corte. ¿Por qué este corte? ¿Por qué 48 horas? Porque el cerebro, las neuronas, son las que más van a sufrir un cambio brusco del sodio. Y cuando tenemos un cambio del sodio que se salga de los límites normales, las neuronas van a ser osmolitos. Van a sintetizar aminoácidos como taurina que van a aumentar la osmolaridad intraplasmática intracelular para poder compensar el aumento de osmolaridad que está causando el sodio y así neutralizar la ósmosis. Porque si las neuronas no hacen nada, el agua se les va a salir. Entonces, los osmolitos sirven para neutralizar la ósmosis cuando hay un cambio de osmolaridad afuera. Es decir, que el agua no se mueva. Cambió la osmolaridad, sí, pero que el agua no se mueva. Entonces, si sube el sodio demasiado, empieza a hacer osmolitos. Si baja demasiado, empieza a cancelar sus osmolitos. Pero este cambio de empezar a hacer osmolitos se logra concretamente hasta las 48 horas. A las 48 horas, el cerebro ya logró arreglar la situación del sodio, o bueno, la situación de la osmolaridad, de que no esté entrando ni en edema, ni tampoco que se esté secando la neurona. Antes de estas 48 horas, el cerebro pues no puede resolverlo. Y si el cambio es demasiado intenso, pues podemos llegar hasta las convulsiones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de cada una? De hiper, hipo. Vamos a tener alteraciones bastante inespecíficas, como irritabilidad, en los dos, mareo, confusión. Son bastante inespecíficos. No es como para que tú digas que tiene una hiper o hiponatremia nada más por ver los síntomas. Y la más grave de todas va a ser convulsiones. Esas son las manifestaciones clínicas. Cuando tengamos un paciente que nos llega, por ejemplo, con un deterioro neurológico en el que no estamos viendo una focalización, como sería en el EBC, que si pasa en una parte del cerebro, se corresponde en alguna parte de una extremidad, de la cara, de la pierna, del brazo. Cuando sabemos que el paciente ingirió una sustancia, pues podemos atribuírselo a eso. Pero cuando el paciente llega así, por decirlo, sin ninguna pista de qué puede tenerlo mal, es cuando debemos de sospechar del sodio. Puede ser para arriba, puede ser para abajo. Hay ciertas situaciones en las que podemos sospechar cuándo va a ser hipo y cuándo va a ser hiper. La hiponatremia está muy, muy relacionada o casi siempre va a estar presente en los estados hipervolémicos, los mismos que les dije la clase pasada. Los 3 estados hipervolémicos que son insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica y cirrosis. No sé si se hayan fijado, siempre que ven un paciente con cualquiera de estas, tienen hiponatremia. Siempre. Aunque sea poquita, pero siempre la traen. Y la hipernatremia, esta sí va a ser mucho más rara de encontrarla. Es poco frecuente encontrarla.
vamos a encontrarla en estados de deshidratación severa muy prolongados, muy prolongados. O sea, te llegará gente con diarrea y choque hipovolémico y así, pero el sodio casi no se te mueve. Tiene que ser una pérdida así bastante intensa. Por ejemplo, eh, que tengamos un síndrome serotoninérgico. Por ejemplo, ¿dónde sí pasan hipernatremias así gachotas? Cuando alguien se intoxica con serotoninérgicos. Por ejemplo, anfetaminas, que es un chavo que va a un concierto y se toma metanfetaminas y pues está toda la noche hasta que amanece en el concierto, bailando, saltando, suda mucho y la propia metanfetamina te aumenta la temperatura y hace que sudes más todavía, tienes una pérdida desproporcionada de agua y eso sí te puede subir el sodio. Em, También por fármacos, inhibidores de la recaptura de serotonina y así, etcétera, etcétera, que te hagan entrar en síndrome serotoninérgico, te pueden llevar a la hipernatremia. Eso o de plano una deshidratación así gacha, gacha, gacha y muy prolongado. Ahora, lo que vimos acá de esta clasificación es que tenemos clasificaciones por grado, o sea, por números. O sea, de qué tanto, de poquito, más o menos mucho, que son los uno 2 3 que llamamos leve, moderado, severo, o leve, moderado, severo, o leve, moderado, profundo. Esta es en cuanto a grados. Tenemos otra en cuanto a osmolaridad, porque dependiendo de la osmolaridad vamos a poder rastrear la causa de la hiponatremia y vamos a poder resolverla. O sea, porque claro que podemos ponerle sodio, arreglárselo y al día siguiente llegará igual, porque no nos pusimos a ver cuál era la causa. Entonces, para la hiponatremia, vamos a tener la, en tanto que la osmolaridad, vamos a tenerla hipertónica y, este, más se me fue la palabra, pues, o sea, que está normal, normotónica, no se me olvidó la palabra, si alguien la sabe, recuérdamela. Isotónica, gracias, gracias. Isotónica. Vamos a ver estas dos primero, porque estas, si se las encuentran algún día, bravo, porque yo no las he visto todavía. Recordemos la fórmula de la osmolaridad. La fórmula de la osmolaridad plasmática es 2 veces el sodio más el BUN entre 2.8 más la glucosa entre 18. O sea, lo que más pesa en las molaridades es el sodio. Si tenemos 140 de sodio, y pues la fórmula hice por 2, ya nomás con esto tenemos 280 osmolaridad, con lo que falte agregarle a esto. Si este sodio se nos cae a 130, ¿cuánto tendríamos de osmolaridad? Pues 260, un cambio de 20, nada más porque se nos bajó 10. En cambio, para que la glucosa nos baje unos mol, solo cada 18 glucosas, cada 18 miligramos de glucosa nos bajarían unos mol. Necesitaríamos 180 de glucosa para que nos subieran 10. Así que el sodio es el que más jala la osmolaridad. Por lo tanto, suena muy raro decir que existe una hiponatremia hipertónica, porque si aquí ya te estoy poniendo 130, ya de plano está hipotónica. Pero va a haber otros solutos que nos van a estar haciendo
la hipertonía. Es decir, el sodio sí está bajito y su fuerza osmótica es de 260 y nada más. Pero en la hipertónica podemos tener hiperproteinemia o hiperlipidemia. O que tengamos en el torrente sanguíneo material de contraste radiológico. En esas situaciones vamos a tener, sí, el sodio bajo, pero vamos a tener que la osmolaridad total va a estar elevada debido a excesivas proteínas. Piénsese en un mieloma que está sacando muchos fragmentos de inmunoglobulina, la hiperlipidemia, así a rango de hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, método de contraste iodado, por ejemplo. Estas situaciones serían tanto la hipertónica o isotónica, dependiendo de qué tan intensa fuera. La, tanto la hiperproteinemia y la hiperlipidemia pueden no salirte como hiponatremia si tienes un aparato que te mide los electrolitos que es más moderno. Porque los electrodos, o sea, las partes físicas de la máquina confunden el sodio con estos solutos. Entonces, si tienes un detector con ánodos y cátodos de nueva generación, no vas a tener jamás vas a tener este problema de que te haya salido una hiponatremia a causa de estos dos. Si tienes de los viejitos, pues sí. Aquí el hospital se supone que tenemos de los nuevos. Ahora, tenemos otras situaciones en las que se nos puede bajar el sodio sin que sea ni hipertónica ni isotónica. Y aquí es donde se pone interesante ya. La hiponatremia, hipotónica. Es decir, tenemos una osmolaridad baja. Tenemos menos de 280 miliosmoles. O 285, si lo leyeron delgadito. Bueno, aquí vamos a dividirlas en cómo está el estado del paciente en cuanto al volumen. Vamos a tener hiponatremia, hipotónica, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Vamos a empezar primero por estas, que se me hace más fácil. En la hipervolémica tenemos un estado edematoso, tenemos un estado en el que el cuerpo retiene demasiada agua y el sodio siempre va de la mano con el agua. El sodio no se mueve así solito como lo haría el potasio, que se puede mover independientemente de cómo esté todo lo demás. El sodio va de la mano con el agua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, el paciente está reteniendo mucho líquido en todo el sistema venoso porque el corazón no puede bombearlo, no puede recibir toda esa sangre del sistema venoso y sacarlo al lado arterial para que el riñón lo orine. Entonces, estamos teniendo la misma cantidad de sodio dentro del cuerpo, pero con más agua cada vez y cada vez, lo cual va haciendo que el sodio se diluya y baje su concentración. También tenemos la insuficiencia renal crónica, que pasa igual. El paciente orina menos y puede deshacerse menos del agua, pero el paciente pues sigue comiendo y en los alimentos hay sodio. Y el sodio también retiene agua.
Y el paciente tampoco puede eliminar el sodio, por lo mismo que su función renal no está, la nefrona no está filtrando tanto, no puede ni eliminar tan fácil el agua libre, ni tampoco el sodio que arrastraría agua. Se empieza a quedar con sodio para mantener la propia perfusión renal a base de aumentar la presión, ya sea pues con todo el mecanismo de sodio, de reabsorción, y también se va diluyendo. Tenemos la misma cantidad de sodio adentro, pero con más agua, y por eso se diluye. Y en la cirrosis pasará lo mismo, ya que en la cirrosis va a haber menos producción de albúmina. Si hay menos producción de albúmina, la presión oncótica que jala agua del intersticio en el lado venoso de los capilares hacia el lumen vascular para hacer el drenaje adecuado, va a bajar, va a hacer que se nos quede más líquido en el cuerpo y con la misma cantidad de sodio que tenemos, vamos a tener más cantidad de agua y se va a diluir. Y fíjense cómo siempre que tenemos uno de estos tres, el paciente es propenso a tener cualquiera de los otros dos o incluso los tres. No es de mucha sorpresa ver el insuficiente cardíaco que trae insuficiencia renal, el insuficiente renal que tiene insuficiencia cardíaca, el cirrótico que tiene cualquiera de las dos. Estos suelen ir de la mano por el mismo desarrollo del síndrome hepatocardiorrenal. Entonces, en los estados hipervolémicos vamos a tener una hiponatremia hipervolémica. El paciente está sobrecargado de volumen y la razón de que el sodio está bajito es porque está siendo diluido. Otro estado hipervolémico sería el síndrome nefrótico, que sería básicamente la misma cuestión que en la cirrosis, solo que en la cirrosis deja de producirse albúmina y en el síndrome nefrótico estamos tirando la albúmina por el glomérulo. Luego tenemos las hiponatremias euvolémicas. Tenemos al paciente que no está con sobrecarga de volumen, no le estamos viendo edemas, no lo estamos viendo hipertenso, no le oímos crepitantes en el pulmón, como si lo vemos en la hipervolémica. En la euvolémica va a ser porque tenemos algún otro trastorno, puede ser farmacológico u hormonal, eh, que no nos hace retener agua adicional, pero sí nos altera la excreción del sodio. Por ejemplo, hipotiroidismo. Podemos tener un paciente hipotiroideo que no está hipervolémico, está así su volumen normal y tiene hiponatremia. Pacientes que consuman IRSES pueden desarrollarlo. No es de ley que todos los que tomen antidepresivos tengan hiponatremia, pero los IRSES sí pueden causar hiponatremia. La carbamazepina en los epilépticos también puede bajarnos el sodio estando euvolémico. Y también si tenemos alguna nefropatía tiradora de sodio, por ejemplo, enfermedad de Addison o alguna patología intrarrenal, o sea, dentro de la nefrona, que esté tirando sodio y se mantenga el volumen normal. Estas son las que nos pueden causar una hiponatremia euvolémica. Y la hiponatremia hipovolémica, esta es más elaborada de que se pueda dar. La hiponatremia hipovolémica requiere primero un proceso de deshidratación, como una diarrea así bien intensota, seguido de reposición con agua libre. O sea, si a ti te da una diarrea y vas 10 veces al baño seguidas, te falta volumen, te falta agua.
te falta agua y también perdiste sodio, pero los perdiste en proporciones similares. A lo mejor sí hiciste las 20 diarreas, pero sigues teniendo 140 de sodio. Pero como te deshidrataste mucho, empiezas a tomar agua, agua de garrafón, agua embotellada, agua normal. El agua normal, pues, es hipotónica. La del agua normalita que tomamos es hipotónica. Tiene poquito sodio, muy poquito. Entonces, tú estás metiéndole mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua, pero nada de sodio. Entonces, tú te quedas con el sodio que tenías después de la diarrea, pero no le metes sodio nuevo. En cambio, si le metes agua nueva y te diluyes por reposición. Si esta reposición tú la haces con electrolitos orales, no te va a pasar esta situación. Pero si tienes un paciente que tiene diarrea y tú, por ejemplo, lo reanimaras con solución glucosada, así, solución glucosada solita, le tiene su diarrea, llegó chocado, choque hipovolémico y le dejaste pasar 20 mililitros por kilo de solución glucosada. O sea, así como que 1500 mililitros en solución glucosada, eso le causaría una hiponatremia hipotónica, hipovolémica en esa situación. O sea, ya si lo sigues hidratando más y más y más, eventualmente podrás pasarte para acá, porque ya estará euvolémico. Entonces, en urgencias, en el 95% de los casos, las hiponatremias hipotónicas son de estas tres. Eh, a veces tocan estas dos, hipotiroidismo y carbamazepina. Y la neta, aquí en el McGregor nunca he visto una de estas. Hiponatremia hipovolémica, no, o sea, es que esto es muy atrógeno, o sea, o que el paciente sea atascado de agua después de una diarrea. Ahí se va a acabar el tiempo. Em, ok, quedan 10 minutos. Entonces, cuando hagan sus clasificaciones, pues primero por grado, leve, moderada, severa, que son el grado 1, 2, 3, van de 5 en 5. Si quieren agregar el crónica o el agudo, pues X. Si les consta que es menos de 48 horas, le van a poner agudo, o si está sintomático, por ejemplo, convulsionando o así. Si no lo saben el dato, crónica por default. O sea, por default es crónica, a menos de que esté sintomática o así convulsionando o que no se conociera. Pero sí, básicamente por default vamos a terminar poniendo crónica casi siempre. Y la otra es según la osmolaridad. Si está hipotónica, isotónica, que digo, hipertónica, isotónica, pues a lo mejor un día tienen suerte y las encuentran. A mí no me ha tocado. Pero siempre va a ser el 99% de los casos hiponatremia, hipotónica, hipervolémica. Ténganle ojo para cuando tengan pacientes hipotiroideos y así que tengan hiponatremia, ahí podría estar la causa. Incluso pudieran descubrir un hipotiroidismo a base de eso, de que el paciente tenía hiponatremia, no sabíamos por qué y de repente, pum, le sacamos perfil tiroideo y ahí estaba la TSH bien alta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la reposición del sodio? El sodio, hay múltiples formas, múltiples. Vamos a ver la más sencilla y que se puede usar tanto como para hipo como para hiper, porque hay otras para hipo y hay otras para hiper, pero aprendiéndose una con la que pueden funcionar para los dos, se me hace lo mejor, es la fórmula de Adrogen. Consiste en lo siguiente, es la concentración de sodio de mi solución, lo que le voy a meter, menos la concentración del suero del paciente, la concentración plasmática, entre
el agua corporal total más 1. Esta fórmula lo que te dice es qué va a pasar con tu paciente si tú le metieras 1 litro de la solución que tú quisieras, ya sea solución salina normal, solución hipertónica al 3%, solución al medio, solución glucosada. Esta fórmula te dice teóricamente qué va a pasar con tu paciente si le metieras 1 litro y te va a decir cuánto sodio le subirías o cuánto sodio le bajarías. Y teniendo en cuenta eso, ya sabes cuánto ponerle de tu solución. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un paciente con 128 de sodio. El paciente está letargado, estuporoso, sospechamos que su deterioro neurológico es por causa del sodio y decidimos ponerle reposición. Podemos reponerle incluso con solución salina así, la normal, solo que requeriría un chorro de volumen reponerlo. Si lo hiciéramos con la solución hipertónica al 3% sería más rápido. Entonces vamos a poner un ejemplo. El agua corporal total acá se saca, eh, eh, si es hombre, su peso por 60%, o su peso por 0.6. Si es mujer, su peso por 0.5. Vamos a decir que es un hombre de 70 kilos. Su peso, agua corporal total, serían 42. Más 1, 43 queda acá abajo. Este 1 significa que estamos metiendo 1 litro. Si ustedes fueran a hacer el cálculo con otro número acá, por ejemplo, 0.5, sería porque estarían haciendo el cálculo con 500 mililitros. Siempre háganlo con 1 y después ya ustedes saben cuánto meter. Si nosotros le metiéramos una solución hipertónica al 3%, que tiene 514 mil equivalentes de sodio, entonces vamos a hacer la operación. 514 menos 128. Nos sale 386 entre 43. Nos sale a 8.9 mil equivalentes. Es decir, si a nuestro paciente con 128 de sodio le pusiéramos 1 litro de solución hipertónica, subirían en él 8.9 mil equivalentes y lo dejaríamos en 136. Esto es lo valioso de la fórmula, que te dice cómo va a quedar el paciente si tú le metieras eso. Recordemos que nuestro límite de seguridad es 8 mil equivalentes moverle al día. Si le movemos más al paciente, corremos riesgo de hacer mielinolisis pontina. Vámonos siempre a la segura y moverle 8. 8 en 24 horas. Entonces, pues a este paciente, este litro de solución de hipertónica, se lo pasamos para 24 horas. Vamos a hacer un ejemplo de cuánto nos movería una solución salina normal. ¿Cuánto tiene la solución salina normal? 154 de sodio. Si hacemos lo mismo, sería 154 menos 128, nos sale 26 entre 46. Si lo hiciéramos con 150, con una salina normal, cada litro que le pasáramos movería 0.6 mil equivalentes. Entonces necesitaríamos meter como 15 litros para poder arreglar el sodio. Entonces, pues de que se puede, pero pues 15 litros en un día es una exageración. O sea, pues no lo vamos a hacer, no es práctico. Pero la fórmula nos permite saber qué pasaría si lo hiciéramos así. Ahora, ¿cómo vamos a preparar nuestra solución hipertónica de cloruro de sodio al 3%?
Hay una fórmula que, pues sí, o sea, se la pueden aprender, pero también se pueden aprender la receta exacta. Y se las voy a decir. No, es que no tiene pierde. Es en 500 mililitros de solución salina al 0,9%, o sea, la salina normal, se le echan 6,3 ampolletas de cloruro de sodio al 17%. Cada ampolleta trae 10 mililitros, es lo mismo, es decir, 63 mililitros de sodio al 17,7%. Apréndanselo así, 500 de salina, 6,3 ampolletas. Así, ya tienen su solución al 3%. Y yo les recomiendo que siempre lo hagan en botellitas de 500 mililitros. Claro que podrían hacerlo en una botella de 1000, o sea, en una botella de litro, y tendrían que ponerle el doble, o sea, 12,6 ampolletas. Pero esto de hacerlo en 500 mililitros es para evitar accidentes. Aquí pasa catastróficamente que dices, ok, este litrote es para 24 horas, llegas en 2 horas y ya va a la mitad. Entonces, le puedes hacer daño al paciente. Le puedes hacer mucho, mucho daño al paciente por eso. En cambio, si solo le pones 500 mililitros y te pasa uno de estos accidentes, no se fue tanto. Entonces, le puedes salvar el cerebro nada más por haber puesto una botellita más chiquita. Al rato le pones la siguiente, no le hace. Pero así de que, ya se vació el litro, que era, ya se le movieron 8,000 equivalentes en una hora. El paciente se puede... ya me va a sacar